Gala. Yo quiero hablar del cuerpo y de lo que te decía hace rato, ¿no? Cuerpos. Cuando el cuerpo resulta ajeno para el individuo, ¿no? ¿A qué te refieres con eso? A mí se me hizo muy interesante ese rollo. O sea, como no puedes controlar tu cuerpo a nivel de esfínteres, no lo reconoces. La transmutación. A nivel, lo que hablábamos de la transmutación del cuerpo, ¿no? O sea, como hay un miedo ahí gregario sobre la transmutación del cuerpo, ajá, pero que al final termina remitiendo a las enfermedades. Como, ¿no?, si le tuvieras aberración a tu cuerpo. Sí, no, y pasa. Y yo ponía el ejemplo de que todas las películas de terror, bueno, se lo decía el David antes de que empezáramos, ajá, muchas del sentido de las películas de terror están en que el individuo empieza a generar cambios sobre su cuerpo que no puede controlar. Ajá. Entonces, hasta que llega un momento que no empieza a reconocer su cuerpo. Por eso esa película, la de este cuerpo no es mío. La de... La piel que habita. La Rob Snyder. No, la de la mosca. No, es un idiota. La mosca, güey. O sea, cuando se le empiezan a caer las uñas y se le empiezan a caer varias partes, se le cae una oreja y que las empieza a guardar en frasquitos. Fíjate que ese del cual, en el momento en el cual no empieza a reconocer su cuerpo como suyo. O sea, o sea, ¿por qué lo guarda en un frasco? O sea, es como un recordatorio de lo que venía de él. En el caso de la mosca, ¿no? Bueno, ahí pregunta sincera, sin herir susceptibilidades. ¿Te pasó cuando empezaste a... ¿Qué? ¿A quedarme pelón? Ajá. Que guardaba pelacitos. No guardarlos, pero sentir una especie de transmutación, cambio, desencanto, desencajamiento. Yo cuando sentí eso no, o sea, yo lo hablé, perdón, en el ser pelón me da acidez. O sea, decía que es lo que la ruta del pelón, ¿no? O sea, llega un momento, el sendero del pelón. El sendero del pelón, que es como el sendero del héroe. El SDP. Pero porque es paulatino. Porque es paulatino. Y lo vas reconociendo. Gala le acaba de dar el clavo. Es paulatino y es muy largo. Entonces, no, o sea... ponlo así, inmediato. Yo me quedé pelón en un lapso de 10 años, ¿les gusta? 10 años que todavía tenía como heno a que ya, bye, ¿no? Pastito. Entonces, ahí va, o sea, es exactamente igual que con la vejez. O sea, con la vejez sigues reconociendo tu cuerpo, lo sigues sintiendo parte de ti, pero es un proceso que es tan paulatino, que es tan largo, que sigue siendo parte. Es como asumir que siga siendo la misma persona a pesar de que hayas crecido, ¿no? Entonces, cuando está dando el ejemplo de la mosca, es alguien que tiene unos cambios que son muy rápidos, en la cual no empiezas a reconocer tu cuerpo. Un día te paras y de repente ves que tu cuerpo en menos de un mes tuvo una afección fuerte y no sé si alguna vez les ha pasado que es esto, en un mes pierdes peso. Entonces de repente pierdes mucho peso en un mes. O ganas peso, ¿no? A ver, tú ardes en deseos de platicar. Sí, yo les quiero contar mi experiencia cuando me quemé. Yo les voy a contar una anécdota. Yo les voy a contar larga mi anécdota. E intrascendente. No es cierto. Fue más larga tu interrupción. Pero es más buena. No es cierto. No, de cuando fuimos... Por la cámara. Ajá. Sí, dale. ¿Qué tenemos ahí? Miren esa sonrisa perpetua. Ahí. Ay, feliz por siempre. Recuérdenme, así era mi cuerpo. Así no tendría ningún trauma. ¿Entonces estaban viendo cómo les pinté huevos? Eso me recordó el poema de Bonifaz, el de Amiga a la que amo, que no envejezca el tiempo, que pase el tiempo sin tocarte. Ahorita lo leemos. Bueno, cuéntanos. No está nada, porque sí es muy interesante. Ok. Ese rollo. No, la vez que fui a Los Cabos con David, pues me están viendo ahorita que yo soy muy blanca. Que se te cayó la piel. Deja tú, se me cayó la piel, se me hinchó la cara. Se me hinchó la cara, se me hinchó la garganta. Yo decía que me parecía a Ed Maverick. Se parecía a Ed Maverick. Todo se me inflamó. Y entonces, y todo esto fue en un día. Un día o 2 días. Y entonces sí, yo me veía precisamente al espejo y no me reconocía y me deprimí horrible. Porque decía, es que esta no es mi cara. Entonces, lo tuyo fue en 10 años, lo de la mosca fue en un mes, pero cuando es en un día creo que es peor. Y digo, yo sabía que me iba a recuperar porque no iba a estar así inflamada todo el tiempo, pero yo sabía que esa persona que veía en el espejo no era yo y eso fue como muy impactante. Pero también te cuestionas, ¿no? En ese momento sobre, bueno, ¿con base en qué me determino yo mismo como yo? ¿Qué es lo que de mí me hace yo? Pero es que, o sea, las proporciones, la distancia entre los ojos, los colores, los rostros. Y eso es una valoración subjetiva e individual. No, pero también ahí... Que bueno, sí tiene un arraigamiento social, un arraigamiento histórico, un arraigamiento biológico, pero al final se impacta en lo individual. Hay dos respuestas a eso. La del santo, que es la materialista, y la mía, que es la correcta. Pero si quieres ver primero... ¿Qué ibas a decir? Sí, mi respuesta es que tú no existes, pero por favor explícanos por qué sí. Dios mío. Bueno, vamos a hablar de la ilusión holística, entonces ya no hay podcast, güey, porque ni siquiera este podcast ya existe. No, es que... existe. Si partimos del común acuerdo de que la realidad existe, se puede conocer y se puede comunicar, hay cuerpos, güey. Sí,
Partimos desde ese común acuerdo, pero ¿a qué te refieres con existir? ¿Y cómo existe? Al sentido común de un espacio a la físico, habitación, a la masa, el fondo, efecto, a las muestras físicas, medibles. Habitas un espacio físico, pero en el estar buscando, en la configuración de aspectos físicos y culturales que constituyen al yo, siento que estás definiendo un yo muy poco flexible. Pero cuando asumes que todo esto es una percepción creada a partir de la eventualidad y que puedes hacer esa percepción en cualquier momento, te da mucha más flexibilidad de decir, el yo que existía ayer no es el mismo yo que existe hoy. El yo está cambiando constantemente. Sí, y también tu cuerpo está cambiando constantemente, pero o sea, a ver, saquémonos de ahí y vayamos a la representación neta del cuerpo, o sea, no del yo. O sea, el cuerpo, lo material, lo físico, o sea, el elemento físico que tú puedes reconocer como cuerpo. Sí, en sus medidas, proporciones, o sea, y todo. O sea, me estás tocando ahora la pierna, acá. Esa no es homoerótico. Esa no es la pierna, todavía no son las 12. Por eso hace rato que les ponía el ejemplo de los niños, o sea, bueno, que lo ponía en forma de burla, el asunto de los niños de que vamos a hacer la canción de mis manitas, mis orejas, son mis ojos, ¿no? O sea, y que los niños, cuando les empiezan, o sea, las madres empiezan a hacer que el niño reconozca su cuerpo. Ajá. O sea, el niño, hay una etapa dentro del niño en la cual todavía él se siente como una parte de la madre, una extensión de la madre. O sea, yo soy, o sea, mi mamá mientras me está cuidando de los hasta el año o a los 2 años, yo todavía no tengo un desarrollo del ego. O sea, como tal, yo soy una extensión de mi mamá. Ajá. Entonces, como yo soy una extensión de mi mamá, no tengo un reconocimiento corpóreo. ¿Cuándo empiezan los niños a reconocer su cuerpo? Y eso es bien cagado, güey. Hay y digo, ahí coinciden Piaget y todos los psicólogos del desarrollo, en que llega un momento donde el niño empieza a reconocer su cuerpo, y cuando reconoce su cuerpo el niño, es cuando empieza la consolidación del yo, o sea, bueno, del ego, ¿no? Sí. O sea, el niño empieza a decir, yo soy yo, estas son mis manos, y soy un ente completamente distinto de mi mamá. Y entonces que empieza la canción, este es mi nariz, estas son mis orejas. Entonces llegas con el niño y le dices, oye niño, ¿qué te duele? Me duele mi panza, ¿no? Ajá. Me duele mi panza, me duelen mis manitas. O sea, el propio lenguaje empieza a construir el cuerpo del niño y se empieza a identificar como un niño. Y además es una parte, o sea, no tanto como morfológica del lenguaje, como decir panza o decir orejas o decir lo que quieras decir, patitas, sino decir mi. O sea, esa parte morfológica ahí es semántica. A eso voy. Semántica, ahí es donde reside un reconocimiento. ¿Y qué significa mí? ¿Hasta qué punto la construcción del propio cuerpo separado del todo es un sesgo occidental? Voy a esto una vez más, la palabra occidental ya es un sesgo en sí misma. Sí, exacto. Es un sesgo occidental. Ya está sesgando. Seamos más específicos. Es un sesgo judeocristiano. Porque yo no podría ser solo judeocristiano si también estamos recurriendo a muchas otras culturas que tienen el mismo sesgo. Hasta... Ya me diste calor. A ver. Ayer estaba... Y nosotros sacamos el boxer. Van a ver en vivo los putazos ahora sí. Ayer estaba leyendo en el momento en el que sacan el boxer admiten su propia derrota. No. En ese momento me ahorro 3 pinches horas de tus mamadas. Se las ahorro a esta gente. A ver, pero déjalo continuar con su sesgo occidental. Ayer estaba leyendo los diálogos entre unos misioneros españoles y unos indígenas de la Guinea Ecuatorial, cuando llegan y les dicen es que deberían sentirse agradecidos porque nosotros les trajimos el espíritu. Y estos indígenas de la Guinea Ecuatorial le decían, no, el espíritu ya lo tenemos, lo que ustedes nos trajeron era el cuerpo. Nosotros no sabíamos que habitábamos dentro de un cuerpo, que además cuerpo... Vivían como en la red de Indra, ¿no? En la malla. Y que además este cuerpo puede actuar de maneras pecaminosas e incorrectas, decían ellos, mientras el espíritu esté bien orientado, ¿cómo puede actuar mal el cuerpo? Eso me remite naturalmente a los textos gnósticos, donde se habla, bueno, el mito de la expulsión del paraíso. Antes es una revelación del cuerpo, ¿no? Donde estamos ahí habitando toda una especie de espíritu. Por eso me gustan mucho las primeras líneas del Tao. Dice, el Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao. Ok, no tiene nombre. Pero de los muchos nombres del Tao emergen todas las cosas. Es el nada y es el todo a la vez. O sea, tienes la realidad sin sentido. La realidad sin sentido está ahí vibrando, no significa nada. Pero cuando empiezas a nombrarla, cuando empiezas a darle cosas, esas cosas te permiten hacer cosas con el nombre. Pero primero tienes que delimitar de manera más o menos arbitraria una barrera entre una zona y la otra. Ahora, también hay una distinción interesante entre el mito judeocristiano y cómo se confrontó ese mito con muchísimas otras culturas que de una u otra manera sí creían en la transmutación a través de la aportación. O sea, ya cuando hablamos de la magia, o sea, hablamos de un tipo de magia que era la magia a través de contacto.
O sea, cuando tú tenías como contacto o irrigación cercana de un objeto mágico, en ese momento adquirías las cualidades del objeto mágico. Y muchos de los mitos europeos la tienen, pero el judeocristianismo llegó a volverlos heréticos. Más 3 Por de ejemplo, destreza, más 5 de fuerza. Más 5 de fuerza. El mazo de Suculote, la espada del rey Arturo. Son objetos mágicos que te transminan. De carisma. Ajá, el pinche dildo de 3 KB de la hidra, güey. Entonces, todos esos mitos existían en Europa y la tradición judio-cristiana los hizo heréticos. En las culturas, al menos en las culturas mexicanas, claro que existe eso. O sea, de hecho se ponían la piel desollada de otras personas para poder habitar ese espacio simbólico. Aquí existían máscaras, o todavía existen muchas culturas tradicionales en Latinoamérica que utilizan máscaras. Y la máscara es ni más ni menos que la transmutación en un ente místico. Cuando tú te pones la máscara y estás en el carnaval, estás participando de un espacio místico. Y estás así en el pinche desmadre, ¿no? Como... O sea, que si me pongo la máscara del Joker, soy el Joker, o sea, sí, ¿qué quieres decir? La máscara del santo. Y eres no, inmortal. pero fíjate que sí hay un estudio. No, pero sí es importante eso. Sí existe un estudio bueno, acerca de eso cómo... es otra cosa, también está chido. ¿La personificación? O sea, ¿por qué me he visto? Y ahí entra el travestismo, güey. No, porque quiero escapar de mi cuerpo. Bueno, ahorita vamos por partes. Este estudio hablaba acerca de cómo la ropa que usas incide en la manera en la que te autopercibes. Y tu autopercepción transforma tu actuar dentro del mundo. Entonces pusieron a 1000 estudiantes y 1000 de control que no hicieron nada. Primero los pusieron a hacer ejercicios de matemáticas. Unos ejercicios de matemáticas, les salían bien chingones. Después a 1000 les pones una bata de científico y les dices, esta es la bata del científico más vergas del mundo. Y a los otros 1000 los dejas ahí comiendo como chocolates los tenis de Ronaldinho, tomando, y ya hacen un segundo examen y en el segundo examen los güeyes que se pusieron la bata como que se metieron en el personaje y dieron mejores resultados. Solamente por la bata que estaban usando. No era por el aprendizaje previo del... Bueno, pinches estudios, chocolate. No, porque para eso se llama la encuestadora Mitofsky, güey. No, porque para eso tienes... Porque para eso tienes un grupo de control para ver que no sea ese efecto. Hay otro estudio que habla no acerca de lo que tienes puesto físicamente, sino acerca de tu nombre. Entonces, personas que se llamaban Bob, por ejemplo, tenían más tendencia a tener un trabajo de oficina, tener algo como más... Mientras que güeyes que se llamaban Butch tenían más tendencia a hacer Tienen más tendencia a tener un temazcal, güey. Eran más soldados, eran más cosas rudas. Ajá, y luego me puse a leer ese estudio. Está muy cuestionable. O sea, Juan condenado a hacer labores físicas. O sea, si bien dicen no que el nombre es pero o sea, si te llamas Santi, Pato, ajá, ¿Vas a ser rico? Vas a pensar que el pobre es pobre porque quiere. O sea, si eres, entonces por eso le voy a poner a mi hijo Santi. Pero considera, por ejemplo, a los hijos de los generales. Los generales se mueven en su propia lógica, su propia moral. Entonces, de pronto tienes generales que le ponen a su hijo Rommel. ¿Qué otras opciones tiene Rommel el panadero? Está chido. Rommel Pacheco, que era el clavadista. Rommel Pacheco, que era Pacheco. Ajá, todavía existe, ¿no? Sí, vamos, tiene cierta incidencia.